Pues continuando con nuestra serie inicial de predicaciones que pretenden persuadir nuestros corazones para podernos integrar cada uno de nosotros a la misión de Dios, hoy te comparto este tercer sermón de precampaña que he titulado ¡Qué padre integración! Y está basado principalmente en el pasaje de Hechos de los Apóstoles que leyó mi esposa al principio, así que si tú me puedes acompañar con tu Biblia, por favor, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y del 44 al 47. Y meditemos juntos en lo que Dios quiere que pongamos por obra en nuestra vida diaria. ¿Ya lo tienes? Hechos 2, 42 y del 44 al 47. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice su palabra así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú tienes ahí tu Biblia, observa cuáles son las palabras más importantes de este pasaje. Podemos ver doctrina, comunión, pan, oraciones, creído, juntos, común, vendían, repartían, necesidad, unánimes, templo, casas, juntos, alegría, sencillez, alabando, favor, pueblo, añadía y salvos. Con estas palabras tú podías hacer un devocional en lo personal para poder saber qué tan integrado estás tú a la iglesia de Jesucristo. Así que uno de los puntos más importantes de este pasaje, el que más me agrada a mí, es poder ver esta integración que tenía la iglesia primitiva. Primitiva no porque sea antigua, sino porque era la primera iglesia que se formaba en aquella época. Si tú observas el contexto, unos versículos atrás, ¿sí? Pedro había hecho su primer sermón a la iglesia cristiana. Y en ese primer sermón dice la palabra de Dios que se añadieron 3,000 varones. 3,000 varones que habían escuchado la voz de Pedro en su propio idioma. Había muchas personas de diferentes naciones, medos, persas, griegos, y todos escucharon hablar en su propio idioma, a tal grado que algunos pensaban que estaba borracho. Finalmente Pedro les aclara que no. Y todos escucharon este mensaje, y con este mensaje se convirtieron 3,000 personas, y ese mismo día fueron bautizados. Pues te quiero decir que el Señor quiere vernos integrados al grado de que seamos uno, como el Padre y Jesús son uno. Este sermón tiene que ver con el antojo de integrarse a la iglesia, pero no solo los domingos, sino también entre semana, en una célula. Antes de la pandemia, aquí en nuestra iglesia teníamos varias células que se conformaron a lo largo de los años de vida de esta iglesia, y bueno, por situaciones que ustedes ya conocen, muchas muertes, mucha enfermedad, pues nuestra iglesia cambió, y hoy que estamos ya viviendo otra vez en esta normalidad que teníamos anteriormente, pues ciertamente muchas personas se fueron a otros lugares. La Biblia, aquí en este pasaje, queridos hermanos, nos habla de un grupo al que llama los creyentes, los que habían creído. A este grupo dice que cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. ¿Y qué hacía este grupo de creyentes que cada día crecía naturalmente? Dice la palabra de Dios que vendían sus propiedades y posesiones y que compartían los bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No quiere decir que tengas que vender tu casa. Aquella iglesia, queridos hermanos, tenía un propósito. Esa iglesia sería diseminada por todo el mundo. En el capítulo 1 de Hechos, el Señor Jesucristo, después de su resurrección, dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y esa es la labor que el Señor también nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así que lo que habla este pasaje es de la generosidad que nos integra. ¿Qué otra cosa hacían? Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Podemos ver una hospitalidad generalizada. Reunirse, queridos hermanos, implica tiempo de calidad. También dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto es, que estudiaban la palabra de Dios en las casas, grupos pequeños, células. Así que es bíblico. Sí, yo creo que en esta iglesia pronto ya vamos a tener 2 células a partir después del aniversario, que es la próxima semana, comenzaremos ya a seguir abriendo células. Y porque dice que se reunían en las casas, pero sería imposible que los 3,000 convertidos se reunieran en una casa. Así que estaban divididos en grupos pequeños. ¿Para qué se reunían? Dice que alababan a Dios. Y alabar, hermanos, es poder reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. Y también dice que tenían favor con la comunidad, disfrutando de la estimación general del pueblo. Al principio de este año nosotros hicimos una caravana médica allí en Villa Nicolás Zapata, en donde 120 personas estuvimos sirviendo en un pueblo pequeño de 2,500 habitantes. ¿Conocíamos a las personas? No. Y las personas, los médicos que nosotros invitamos a las caravanas médicas, son personas que quieren dar su trabajo gratis. Les regalábamos el medicamento, les regalábamos ropa, les invitábamos a comer. Esa es la labor de la iglesia. ¿Quién es el que añade? ¿Nosotros? No, Dios mismo. Así que la pregunta es si no se te antoja una iglesia así como la que describe Hechos de los Apóstoles. Pero mi intención no es que te motives a buscar otro lugar que sea como este. Los grupos de los creyentes que somos nosotros, la iglesia, tenemos un papel específico que desempeñar para este fin. La pregunta es, ¿qué nos deja ver esta escritura que hicieron los de aquel grupo para ganar la estimación de la gente? Veamos algunas enseñanzas. La primera es amor en acción. Ese amor en acción, sí, dice que estaban atentos a las necesidades de los demás. Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y te quiero decir, querido hermano, para el contexto actual, no te está diciendo que vendas tu casa. O sea, esto es metafóricamente, es el simple hecho de que tú puedas ser generoso con todos aquellos que tienen menos que tú. La pregunta es si tú quieres ser generoso. Y si tú quieres ser generoso, no tienes que ir muy lejos. Simple y sencillamente es cuestión de que te puedas dar una vuelta aquí en las colonias de Huastepec, o que nos acompañes a Villa Nicolás Zapata, o que puedas leer las cartas de oración de nuestros misioneros en Oaxaca, en donde tú podrías ver la necesidad de cada uno de ellos. Así que hay muchos lugares en donde poder practicar la generosidad. No nos conformemos a lo que hemos logrado en cuanto a poner en práctica el amor en el que el Señor ha derramado en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente Él ve nuestra necesidad y las llena de manera amorosa, de manera desinteresada. Definitivamente algo así es lo que se le debe de antojar a la gente que todavía no está integrada en nuestra iglesia. Número 2, compromiso en la práctica de su fe. Dice Hechos 2:46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y yo te quiero decir, ¿sabes qué se me antoja? Que algún día nosotros pudiéramos volver a reunirnos como lo hacíamos antes. Teníamos reuniones todos los días 6:30 de la mañana para poder hacer la lectura de la Biblia que nos tocaba ese día, y después hacíamos una reflexión de esa lectura. Muchos de ustedes estuvieron conmigo en aquella época y finalmente lo hicimos por varios años. Pero bueno, todo cambió por circunstancias que la misma vida nos empieza a dar.
Pero hoy estamos en una nueva etapa y yo anhelo de verdad que volvamos nuevamente a nuestras reuniones, a lo mejor ya no tan temprano, un poquito más tarde. ¿No se te antojaría venir, estudiar la palabra de Dios, tener la lectura de la Biblia, una pequeña reflexión y después desayunar juntos? Que esta iglesia pudiera tener aquí un lugar en donde la gente pudiera encontrar la palabra de Dios el día que guste, no tienen que venir todos. Y que juntos podamos seguir adelante en esto que Dios nos ha dado. Pudiéramos tener aquí una cafetería temprano, ¿verdad?, en donde tú puedes invitar a tus vecinos, a tus familiares que no conocen de Cristo y después compartir los alimentos con ellos. Sería maravilloso. Vivamos, queridos hermanos, de manera comprometida nuestra fe. Dice que se reunían todos los días en el templo. Agradezcamos lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él se comprometió a darnos vida y a darnos vida en abundancia y hasta este día de tu vida lo ha cumplido. ¿Alguno podría decir que no? ¿A alguien no le ha cumplido el Señor sus promesas? Porque yo creo que los que hemos podido ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, damos testimonio de quién es ese Dios en el que creemos. Así que vivamos nuestra fe con compromiso. Número 3, contentos con la convivencia. Miren, hay muchas personas que vienen a la iglesia y muchas veces solamente las vemos un domingo, luego 2 domingos sí, luego otra vez no, y así, ¿no? Pero lo que la palabra de Dios dice es que debemos de convivir. Hechos 2:46b dice: de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Sin duda, queridos hermanos, que había grupos pequeños, porque si ese día Dios añadió 3,000, no podían reunirse en una casa, pero se dividían en grupos pequeños para compartir el pan y para comer con alegría. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestras células. Definitivamente, para poder disfrutar de lo poco o mucho que se tenga, se necesita la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin ella, queridos hermanos, nada de lo que hagamos tiene sentido. No descansemos hasta que otros puedan también integrarse a nuestra iglesia, incluyendo los de nuestra propia casa, que se sientan alegres, que estén contentos del lugar a donde han venido. Así que busquemos al Señor, sí, para que nos ayude y que estemos contentos en la convivencia con otros. Sin duda, eso debe de antojársele a la gente que nos mira. Número 4, adoración individual y comunitaria. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios. Yo no sé si tú realmente logras entender por qué alabamos a Dios. Hay 2 palabras importantes que nosotros tenemos que entender. Alabamos a Dios porque Él ha hecho cosas en nuestra vida, y la primera cosa más importante que hizo por nosotros es darnos la salvación. Por eso le alabamos. Y le adoramos simplemente porque Él es Dios. Por eso le adoramos. Así que alabemos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Simplemente nos salvó de la condenación eterna y eso ya es más que suficiente para poderlo alabar. Ahora la pregunta es: ¿por qué es tan importante la unidad? Jesús nos enseña por qué. Juan 17:22, si me quieres acompañar ahí con tu Biblia. Juan 17:22. Esta oración se le ha llamado la oración sumo sacerdotal, y creo que es la oración más hermosa que hay en la Biblia. Juan 17:22, 23. ¿Ya lo tienes? Dice Juan 17:22, 23: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En la sociedad, queridos hermanos, podemos ver que estamos viviendo tiempos de división, especialmente en estos días por causa de la política, pero también por la religión, por cuestiones raciales, por opiniones ideológicas.
Y esta división, sinceramente, es que nos afecta también en nuestra familia, nos afecta en nuestro matrimonio, nos afecta en nuestra iglesia, nos afecta incluso nuestros empleos, nuestras mentes y nuestros proyectos. Y más cosas, tú puedes ponerle ahí todos los calificativos que quieras. Y este pasaje nos permite comprender cuál es el anhelo del Señor para su pueblo y para cada uno de nosotros los que nos decimos hijos de Dios. Que tengamos unidad, que seamos uno, así como nuestro Dios es perfecto en unidad. Es decir, que aún en este tiempo de división y de falta de unidad, nuestro Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos unidos. Que como hijos de Dios seamos agentes de unidad y no de división en las diferentes áreas de nuestra vida y principalmente, queridos hermanos, en nuestra iglesia. Este es un llamado que se nos hace como iglesia en el Nuevo Testamento para que estemos unidos. Y no solamente que estemos unidos, sino que fomentemos la unidad entre nosotros. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:10. Vean lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 1:10. Cuando lo tengas me dices amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice esta palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿qué sucede en nuestro mundo? Pasamos por situaciones muy complejas, situaciones de la vida común, por ejemplo el fútbol. Hace muchos años, la verdad es que todavía ni siquiera recuerdo por qué yo le iba al Guadalajara, a las Chivas. Alguien me decía, bueno, pues es que es el único equipo que tiene jugadores mexicanos, y yo dije, bueno, pues entonces ahí. Y otros le van a la América, pero digo, pues yo ni siquiera soy de Guadalajara, ¿por qué le voy a este equipo? Pero hay gente que se apasiona, hay gente que está 2 horas delante de la televisión viendo cómo rueda una pelota, y cuando termina el juego, finalmente le dicen al de al lado, les ganamos. ¿Les ganamos? ¿Y tú qué hiciste? Y finalmente hemos podido ver, por ejemplo, los ingleses, que son gente muy apasionada, que incluso se matan entre ellos por un juego de fútbol. Hermanos, necesitamos entender con claridad, ganó tu equipo, que le diga, jugaron muy bien, excelente, y que puedas disfrutar ese momento de convivencia. Pero no te apasiones por eso, apasionate por la palabra, apasionate por lo que Dios quiere por tu vida. Dice Eclesiastés 4, del 9 al 10, una palabra hermosa que la uso mucho para los matrimonios, en donde dice esta palabra, Eclesiastés 4, 9 y 10, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Hay una frase muy importante que me gustaría que te grabaras en tu mente: solo se llega más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y es así, hay gente que es el llanero solitario y quiere hacer todo junto y no sabe trabajar en equipo. Y esos no le sirven a Dios. El Señor quiere que trabajemos en equipo, quiere que estemos unidos, quiere que estemos integrados. Así que podemos ver entonces que Dios nos enseña que en la unidad tenemos por lo menos 4 beneficios. El primer beneficio es que en la unidad hay victoria. Dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Unidos somos más fuertes, unidos podemos vencer cualquier cosa. A veces en los matrimonios, cuando están pasando por crisis, finalmente el esposo o la esposa le dice, vamos a estar bien, vamos a salir juntos de esta crisis, y así va a ser. Así que un matrimonio unido, una familia unida y una iglesia unida tiene poder para poder enfrentar los diferentes problemas de la vida y poder tener victoria,
por lo que Dios se agrada de cada uno de nosotros, porque Él nos quiere ver unidos para cualquier batalla que nosotros estemos enfrentando. Acompáñame a Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice la palabra. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Finalmente, queridos hermanos, Dios promete. Y cada uno de nosotros, obviamente necesitamos ver el contexto, ¿no? Lo primero que dice en la parte anterior es que debemos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda, y entonces sí, si dos se pusieren de acuerdo, entonces Dios lo hará, porque qué tal si les digo, hermanos, pongámonos de acuerdo todos, ¿verdad?, conmigo para que yo me saque el melate esta semana. Pues no, finalmente no es así lo que Dios quiere decir. Es algo mucho más profundo, que quien te va a guiar a lo que tú pides es el Espíritu Santo, no es tu mente ni tu raciocinio. Número 2, en la unidad hay avance. Hoy le digo a mi esposa, de verdad es que Dios tiene diosidencias, ¿no? Yo escogí cuando estaba preparando la predicación Nehemías 4:6. ¿Y sabe qué? Hoy nos tocó leer ese pasaje. Hoy en la lectura de hoy que tenemos en la iglesia nos tocó, estamos ahorita leyendo el libro de Nehemías, que por cierto nos tocaron 5 capítulos el día de hoy. Así que esta mañana que estábamos leyendo mi esposa y yo Nehemías, le dije, mira, qué diosidencia, ¿no? Dios me volvió a poner nuevamente el mismo pasaje que yo había escogido para mi predicación. Así que en la unidad, queridos hermanos, hay avances. Cuando tú lees Nehemías, de verdad, es un libro maravilloso, en donde podemos ver la organización, podemos ver la administración, podemos ver la confianza, podemos ver la fe, podemos ver la unidad, y podemos ver que también va a haber turbulencias, va a haber crisis, en donde Dios le permitió al pueblo de Israel que pudiera reedificar los muros en 52 días. Dice Nehemías 4:6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Qué dice por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tenemos que tener claro que si algo afecta el avance de la obra de Dios, de los propósitos del Señor y también del avance de nuestros proyectos y metas a nivel personal y también a nivel familiar, es la falta de unidad. El Señor Jesucristo dijo, una familia dividida no puede prevalecer. Una iglesia dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede prevalecer. La palabra es clara y es verídica. Cuando nos unimos para poder llevar a cabo un propósito, hay avances y se pueden alcanzar muchísimo mejor los objetivos. Finalmente, Nehemías logró su objetivo de terminar el muro en 52 días. El avance fue extraordinario por la unidad inquebrantable del pueblo. Dicen que muchos en una mano tenían la espada y en la otra estaban construyendo, porque hubo ataques que impedían lo que ellos querían hacer. Número 3, en la unidad hay fortaleza. En la unidad hay fortaleza. Dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y siempre les hemos dicho, una familia con Cristo es una familia fuerte, muy fuerte, porque ese es el tercer cordón que le da fortaleza a un matrimonio. Así que verdaderamente hay cargas que son muy pesadas para una sola persona. Pero cuando unimos nuestras fuerzas, cuando todos ponemos el hombro, la carga, queridos hermanos, se vuelve más ligera. Es por ello que debemos aprender a trabajar en equipo, y para esto tenemos que ser agentes de unidad y no agentes de división. Hace algunos meses, con el equipo de liderazgo, acordamos que todos somos palabra de vida. Esto es porque
al regreso de la pandemia, pues nuestra iglesia empezó con 35 personas, después de que antes de la pandemia pues éramos 120, 130 y llegamos a ser 180. Finalmente alguien tenía que hacer el trabajo y nuestro guardatemplo se enfermó y fue hospitalizado y sigue todavía enfermo. Así que alguien tenía que hacer la labor y comenzamos cada uno de nosotros a decir qué va a hacer qué cada quien. Y en esa época les dije, ¿sabes qué, hermano? Nadie es dueño de un ministerio, o sea, finalmente todos somos todos y no hay nadie en la entrada, como ahorita está Nancy ahí como ujier y está mi hermano Israel, que siempre están dispuestos a servir, pero si no estuviera ellos dos, alguien de los demás, de los que están en el grupo de liderazgo, tiene que tomar la labor. Y así tiene que ser. Yo me enfermé también, estuve un mes fuera de la iglesia. ¿Y qué pasó? Nuestra iglesia fue la que hizo las cosas que tenía que hacer. Es eso, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos entender que podemos servir en cualquier área de la iglesia. Número 4, en la unidad hay bendición. En la unidad hay bendición. Dice el Salmo 133, 1 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y dice ¿por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. El Señor siempre quiere que procuremos siempre la unidad de su iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿sí? En todas las áreas en donde el Señor quiere derramar su bendición sobre ti. El Señor no bendice personas que causan división, que causan contienda, ni al que siembra discordia entre hermanos. Acompáñame a Proverbios 6 al 19. 6:16 al 19, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué es lo que aborrece Dios? Escucha con atención, por favor, y haz lo tuyo en tu vida diaria. Dice los ojos altivos. Hay personas que son orgullosas y que finalmente miran a los demás como que de arriba hacia abajo, cuando delante de Dios, queridos hermanos, aquí en esta iglesia todos somos iguales. No importa tu condición de educación o tu condición económica, finalmente ante los ojos de Dios todos somos iguales, porque la palabra de Dios dice que Dios aborrece los ojos altivos y la lengua mentirosa. A veces la gente me dice, es una mentirita piadosa. ¿Sabes qué? Mentira es mentira. Y cada uno de nosotros tenemos que comenzar a quitar de nuestro lenguaje estas mentiritas piadosas. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son, queridos hermanos, las cosas que aborrece Dios. Así que Proverbios, que ofrece sabios consejos sobre la sabiduría, la prudencia y la importancia de poder evitar la maldad, aquí te regalo algunos pasajes que pude elegir para que tú pudieras ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Nosotros todos los días en la lectura de la Biblia, todos los días leemos un capítulo. Por eso son 31 capítulos de Proverbios, un capítulo para cada día del mes. Dice Proverbios 6, del 6 al 8, en estos versículos se nos exhorta a aprender una lección, la lección de la hormiga, que trabaja diligentemente durante su verano, dice, almacena la comida para el invierno y se enfatiza la importancia del trabajo constante y la provisión. En Proverbios 6, del 9 al 11, se advierte contra la pereza y la somnolencia. Se compara al perezoso con alguien que duerme en exceso y se le insta a despertar, a trabajar y a evitar la pobreza. En Proverbios 6, del 12 al 15, se describe al hombre malicioso y engañoso que habla con perversidad y mueve los ojos para engañar. La advertencia es que la maldad lo alcanzará y su ruina será inevitable.
Y en Proverbios 6, 16 al 19, los que acabamos de leer, dice que Dios aborrece, número 1, los ojos altivos, una actitud orgullosa y arrogante, la lengua mentirosa, decir falsedad y engañar, las manos que derraman sangre inocente, cometer violencia y cometer asesinato, el corazón que maquina planes perversos, estar ideando maldades en tu mente, los pies rápidos para correr hacia el mal, estar ansioso por hacer lo malo. Testigo falso que habla mentiras es poder dar testimonio falso en perjuicio de otras personas. Y 7, el que siembra discordia entre hermanos, promover la discordia, la división y la enemistad entre personas cercanas, es lo que Dios aborrece. Dios conoce, queridos hermanos, el corazón de cada uno de nosotros y nos ayuda a rectificar nuestras actitudes al poder entender lo que el Señor quiere de ti, lo que quiere de mí, para que cada uno de nosotros podamos hacer su buena voluntad. Y Él, esta mañana nos desafía a poder ser una iglesia que se le haga la boca a los demás de poder integrarse a ella. Quienes no se han integrado, Dios quiere que se integren, para que juntos podamos hacer la labor. Sé que no es fácil, pero es alcanzable. Tenemos al Espíritu Santo que nos dé el poder. ¿Se necesita entregarse? Sí. Se necesita sumisión a su misión. Hagámoslo. Seamos unos y hagamos la diferencia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre, alabamos tu nombre en esta hermosa mañana de vida que nos regalas. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos instruye, porque nos enseña, Padre, porque nos dice lo que éramos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser por tu palabra, Señor. Así que te rogamos, Padre, que ahora en este espejo que nos has reflejado a cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que tú quieres. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar unidos a tu iglesia, Señor, que no seamos solamente simpatizantes, sino que, Padre, seamos hijos tuyos y lo demostremos a todos los demás. Hay 4 enseñanzas que tú nos mostraste esta mañana. Un amor en acción que podemos manifestar a las personas que nos rodean, a las personas que están cercanas a nosotros. Un compromiso en la práctica de nuestra fe, para poder, Señor, escudriñar tu palabra y para podernos unir en grupos pequeños, para poder tener esa convivencia que tú quieres que tengamos. Que podamos estar contentos, Señor, en poder compartir nuestra casa, nuestros alimentos con las personas que ahí estarán. Que podamos tener una adoración individual y una adoración en grupo, una adoración comunitaria. Y Padre, gracias porque podemos ver que tu palabra también tiene beneficios para la unidad. Porque entendemos, Señor, que en la unidad hay victoria, que en la unidad tú nos permites avanzar hacia la meta que tú tienes trazada para cada uno de nosotros. En la unidad hay fortaleza porque no va a haber nada que pueda estar en contra de ti, porque no hay ningún problema, batalla o circunstancia que sea mayor que tú. Y en la unidad, Señor, hay bendición. Tú bendices a tu iglesia cuando está unida. Así que te rogamos, Padre bendito, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy no solamente puede entrar por nuestros oídos, sino que baje a nuestro corazón y la podamos poner por obra diaria de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu sabiduría, por tu hermosa palabra. Oramos a ti, Señor, en esta mañana, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.